Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 18 minutos del día lunes 30 de mayo, reanudamos la presente sesión, ofreciendo una disculpa por una falla técnica que existió en la presente transmisión. Para dar continuidad, le pediré al secretario general proceda a dar cuenta del siguiente asunto listado para esta sesión. Con su autorización, Presidenta. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que someta a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, relativo al procedimiento especial sancionador 58 de 2022, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de actos atribuidos a Julio Ramón Menchaca Salazar y otros. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario general. Cedo el uso de la voz al magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez para la exposición de su proyecto. Con la venia del Pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador 58, mediante el cual el Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante ante el Instituto Nacional Electoral, interpone queja en contra de diversos funcionarios públicos, los cuales fueron señalados en la presente sentencia que hoy se pone en su consideración. En ese sentido, el motivo de la denuncia lo hace consistir el denunciante en actos anticipados de pre-campaña en contra de los denunciados por diversas publicaciones realizadas en la red social Facebook. En el proyecto que se pone a su consideración se tiene acreditada la existencia de 137 ligas de la red social Facebook de los denunciados, ligas que fueron desahogadas por la autoridad instructora mediante el acta circunstanciada, por lo que una vez desarrollado en el marco normativo, en la presente resolución se determina lo siguiente. En el proyecto de cuenta, una vez analizado el caudal probatorio que obra en autos, se determinó, por cuanto hace a los presuntos actos anticipados de precampaña atribuidos a los denunciados, Julio Ramón Menchaca, otro precandidato a la gubernatura del estado de Hidalgo, por el partido Morena, Lisset Marcelino Tobar González, María Mercedes González, Sandra Simei Olvera Bautista, Abraham Mendoza Centeno, Nabo Rojas Mancera y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, en el cual se analizó en el proyecto de manera individual cada una de las publicaciones de los denunciados y se determinó que con base a los elementos probatorios recabados por la autoridad instructora y proporcionada por los denunciados lo siguiente. En primer momento se tiene por acreditada la inexistencia de las conductas denunciadas, ya que como se analizó en el presente asunto, las publicaciones en cuestión sobre actos anticipados de precampaña de acuerdo a las probanzas que obran autos, contrario a lo denunciado por el actor, no se actualiza el elemento temporal y subjetivo en razón de que la propaganda denunciada, en primer lugar, se dio previo al inicio del proceso electoral, además de que no se advierte que los denunciados realicen un llamamiento expreso o palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta, sin ambigüedad, haga un llamamiento expreso a votar a favor o en contra de un candidato o partido político, ni tampoco que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral o una forma inequívoca, de ahí que el elemento subjetivo no se acredite para constituir actos anticipados de pre-campaña o campaña, por lo que se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas a los ya mencionados. Asimismo, del análisis del caudal probatorio que obra en autos no se actualiza algún significado equivalente o funcional o de apoyo o rechazo a alguna opción electoral de forma inequívoca, pues de las publicaciones denunciadas no quede evidenciado que en sí mismas haya un llamamiento expreso al voto o rechazo por una opción política, tampoco si está contendiendo por algún cargo, ni referencia a una plataforma electoral, ni tampoco se desprende el uso de símbolos, lemas o frases que permiten identificar a los denunciados como aspirantes, precandidatos o candidatos a un proceso electoral en marcha. Ni ninguna expresión de voto y cualquier otra similar vinculada a cada uno con esa índole. De ahí que no actualizarse los elementos temporales y subjetivos, tanto en lo individual como en lo personal de cada una de las publicaciones de los denunciados, es que esta ponencia a mi cargo considera proponer declarar la existencia de los actos anticipados de precampaña de los denunciados quienes fueron analizados en la presente sentencia. En la cuenta, magistrado, quedó sus órdenes. Gracias, magistrado Manuel. Magistrado Leodegario, se encuentra en nuestra consideración el proyecto expuesto. Sin comentarios, magistrado. Gracias, magistrado. Al no existir comentarios, solicito al secretario general proceda a tomar la votación correspondiente. Con su permiso, Presidenta. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. ¿Es mi consulta?
Magistrado Leodegar Hernández Cortés. A favor. A favor. Magistrada Presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga. A favor del proyecto. Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. Proceda a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto previamente aprobado, por favor. Con su autorización, en el expediente el análisis se resuelve único. Se declaran inexistentes las conductas imputadas a la denunciada y a los denunciados. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario general. Sírvase continuar con el orden del día, por favor. Con su autorización, el siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a su cargo relativo al procedimiento especial sancionador 66 de 2022, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de actos atribuidos a Elizabeth Vargas Rodríguez en su carácter de presidenta municipal de Acatlán, Hidalgo y otros. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario general. Con su permiso, compañeros magistrados, en el presente asunto acudió ante este tribunal el Partido Acción Nacional a denunciar la presunta vulneración a los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad por parte de la presidenta municipal de Acatlán, lo anterior por su asistencia a un evento proselitista, denunciando además a los partidos Nueva Alianza Hidalgo y Morena por culpa invigilando. Al respecto, esta ponencia propone declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas por las siguientes consideraciones. En primer término, de las constancias que obran en el expediente, se acreditó la realización de un evento proselitista de campaña en favor del candidato Julio Menchaca, mismo que se celebró el día domingo 17 de abril en Tulancingo y al cual asistió la presidenta municipal denunciada. Ahora bien, en el caso concreto, esta ponencia considera que el denunciante parte de una premisa inexacta al considerar que la sola asistencia de la denunciada durante el evento proselitista vulnera los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad, ello en atención a que de autos no se desprende la participación activa de la denunciada, que en su caso pudiera generar una desventaja entre los candidatos y partidos que participan en el actual proceso electoral. Es decir, no se acreditó que aparte de asistir al evento proselitista, la denunciada hubiera hecho uso de la voz a efecto de participar preponderantemente en el evento denunciado. Por tanto, pensar que su sola asistencia se vulnera la normativa electoral haría nugatorio el reconocimiento de sus derechos de reunión, asociación y afiliación en su carácter de ciudadana, incluso siendo servidora pública. Debe precisarse también que el evento proselitista se realizó en un municipio diverso al que pertenece la presidenta denunciada, por lo que dicha situación permite establecer que la incidencia en su caso pudiera tener sobre el electorado la denunciada por asistir a un evento proselitista celebrado en el municipio que gobierna es distinta cuando su asistencia es a un evento de la misma naturaleza, cuando se materializa en una demarcación territorial diversa a la que se ejercen las funciones propias del cargo de servidora pública, situación que abona a que esta ponencia considere que la sola asistencia de la presidenta al evento proselitista desarrollado en un municipio diverso no transgrede los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad. Finalmente, debe precisarse que el día de celebración del evento era un día no laborable para la denunciada en su carácter de presidenta municipal de Acatlán, Hidalgo, por lo que se arriba a la conclusión que el día domingo 17 de abril, fecha de realización del evento denunciado, la denunciada no se encontraba obligada a laborar en un horario determinado en la presidencia municipal, hecho que abona a determinar que su sola asistencia a un evento proselitista no vulneró los principios que deben observar los servidores públicos durante el desarrollo de un proceso electoral. Asimismo, si bien no se pone en duda la asistencia al evento por parte de la denunciada, lo cual es cierto, tampoco se acreditó dentro de autos el uso de recursos públicos, siendo que es un requisito que permite en su caso tener por acreditado de manera fehaciente la vulneración al principio de imparcialidad, ya que utilizar recursos para fines distintos a los que están destinados está prohibido por la ley, más aún cuando dichos recursos inciden en el desarrollo de un proceso electoral, generando inequidad entre los actores políticos, situación que en el caso concreto no aconteció. Finalmente, dado el sentido que se propone, no es posible considerar la actualización de culpa invigilando por falta de diligencia de los partidos denunciados. Es por lo anterior que propongo declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas. Es la cuenta, compañeros magistrados, queda a sus órdenes. Sin comentarios, magistrado. Sin comentario, presidenta. Gracias. Al no existir comentarios, solicito al secretario general proceda a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. A favor de la propuesta.
Magistrado Leodegar Hernández Cortés. Con el proyecto. Magistrada Presidenta Rosamparo Martínez Lechuga. Es mi propuesta. Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. Proceda a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto previamente aprobado, por favor. Con su autorización, en el expediente en análisis se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario general. Sírvase a continuar con el orden del día, por favor. Con su autorización, el siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que someta a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Leodegario Hernández Cortés relativo al procedimiento especial sancionador 68 de 2022 promovido por Julio Ramón Menchaca Salazar en contra de actos atribuidos a Alma Carolina Vigiano Austria. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario general. Cedo el uso de la voz al magistrado Leodegario Hernández Cortés para la exposición de su proyecto. Muchas gracias, magistrada, magistrado. En el caso, el quejoso adujo que en fecha 20 de abril, aproximadamente a las 22 horas, se publicó en el perfil personal de la red social Facebook de Alma Carolina Vigiano Austria propaganda con contenido que lo calumnia y difama a través de un video mismo que a su decir sobrepasa la línea de la sana crítica y el discurso, con el ánimo de denostar su persona, pues se lanzan expresiones sin sustento que involucran delitos como el robo, sin contar con medio probatorio alguno. Durante la substanciación del procedimiento, la denunciada fue omisa en aportar prueba alguna que soporte la imputación que realizó al quejoso, esto porque su dicho, a pesar de estar debidamente emplazada, no compareció, es decir, dejó de controvertir de manera frontal las consideraciones planteadas en la queja, con las cuales el quejoso le atribuyó la responsabilidad de la publicación del video denunciado. Lo anterior, porque a pesar de que se le brindó la oportunidad de contestar la denuncia y comparecer al procedimiento especial sancionador en la etapa de audiencia de pruebas y alegatos, para deslindarse de la responsabilidad que se le atribuía o, en su caso, acreditar la veracidad de la imputación que realizó en contra del quejoso, no lo hizo. Atento a lo anterior, es necesario establecer el contexto del video denunciado con base a lo siguiente. De los autos del expediente se advierte la existencia de un acta notarial de fe de hechos ofertado por el quejoso, donde se certifica que el video denunciado fue difundido en la red social de Facebook de Carolina Vigiano a partir del día 20 de abril a las 21:48 horas y hasta por lo menos el día en que se realizó la certificación notarial de fe de hechos que aportó el quejoso como medio de prueba, siendo esto el día 25 de abril. Asimismo, el acta de referencia se advierte de su contenido que la denunciada emite manifestaciones contra lo que ella alude son otra vez las mentiras del quejoso. Refiere que se atrevió a editar un recibo de un edificio que está ubicado en calle Salamanca 105 en el Parque Hidalgo de la ciudad de Pachuca, que es de 3 pisos. El discurso se emite con la intención de hacer público que el quejoso editó ese recibo, el cual le pertenece, con la finalidad de poner el nombre de la denunciada y que de él se desprende que solo paga 53 pesos, lo que se traduce en decir no paga lo que corresponde. Y concluye la denunciada refiriéndose al quejoso. Además de flojo y misógino, es codo, que sí miente, sí roba y sí traiciona. Ahora bien, para el análisis de la infracción denunciada, resulta necesario establecer que la Sala Superior ha establecido parámetros para tener actualizada la calumnia, los cuales deben satisfacerse considerando los siguientes elementos: la calidad del denunciado, la imputación directa de un hecho o delito falso con impacto en el proceso electoral, y que el sujeto que imputa los mismos lo haga sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar. Atento a lo anterior, es un hecho público y notorio para este pleno que la denunciada actualmente se encuentra contendiendo como candidata a la gubernatura del estado de Hidalgo por la coalición Va por Hidalgo. Por lo tanto, su calidad de candidata queda plenamente acreditada. Por cuanto hace al segundo elemento de todas las expresiones contenidas en el video denunciado, esta ponencia advierte que el único en el cual la denunciada imputa un delito es el decir sí roba. De ahí que, de acuerdo con el contenido en el Código Penal para el Estado de Hidalgo,
El robo se define como apoderarse de una cosa mueble ajena sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley. En ese sentido, esta ponencia arriba a la conclusión de que la denunciada envió un mensaje a la ciudadanía insinuando que el quejoso ha cometido actos indebidos en contra de la ley, como lo es apoderarse de una cosa ajena, con lo cual se actualiza el segundo elemento objetivo de la calumnia. Ello porque, como consta en el instrumento notarial, se da cuenta de la imputación directa a Menchaca el delito de robo, pues la denunciada, al emitir su discurso, afirma: «sí robas». De ahí es que las expresiones de la denunciada «sí robas» no tienen sustento alguno, porque no genera licitud el contenido del video que difundió en su página de Facebook el día 20 de abril a las 21:48 horas, derivado de que el delito imputado no fue respaldado con ningún elemento de prueba. Asimismo, del discurso se puede advertir que no existe un intercambio de ideas, no obstante de que en el contenido del video refiere que el quejoso se atrevió a editar un recibo y en lugar de su nombre puso el de ella. Ello no implicaba la permisión de imputar al quejoso de manera directa un delito como lo es el robo, como la expresión objeto de reproche, por no pagar lo que corresponde en un recibo, lo cual de ninguna manera encuentra sustento en la libertad de expresión. Atento a lo anterior, para esta ponencia el proceder de la denunciada resulta ilícito porque va más allá de dar información de interés general a la ciudadanía en el contexto de una campaña electoral, debido a que puede presumirse que el video se publicó a sabiendas de su contenido falso. Por lo tanto, se actualiza el tercer elemento de la calumnia, ello en razón de que la autora del mensaje contenido en el video denunciado no sustenta sus expresiones con elementos mínimos de veracidad. Por lo tanto, se propone declarar existente la infracción atribuida a la denunciada Alma Carolina Vijano Austria en su calidad de candidata a la gubernatura del estado de Hidalgo por la coalición Va por Hidalgo e imponer como sanción una amonestación pública. Es la cuenta, señora magistrada. Señor magistrado, quedo a sus órdenes. Gracias, magistrado Leodegario. Magistrado Manuel, se encuentra en nuestra consideración el proyecto expuesto. Sin comentarios, presidenta. Gracias. Por mi parte, únicamente me gustaría resaltar que en el citado expediente, si bien es cierto cuando se realiza la denuncia, no se puede llevar a cabo la oficialía, o más bien se lleva a cabo la oficialía electoral sin que se pueda constatar la existencia del video, con la prueba técnica es suficiente para tener acreditado el contenido del video, además de que la denunciada no compareció en el procedimiento para desvirtuar las manifestaciones. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada. En efecto, como usted menciona, se dio la oportunidad en este procedimiento especial sancionador, como en todos los que hemos sesionado, para que compareciera la denunciada, ya sea de manera personal o a través o por conducto de su representante, sin que se tenga en el expediente obre actuación en la cual hubiese comparecido para desvirtuar las imputaciones que ahora se formulan en contra de su persona. En el caso concreto, creo yo que es un primer precedente que tenemos, si es que no equivoco esta afirmación, respecto de actos de calumnia atribuidos a quien esté participando en un proceso electoral. Creo yo que el hecho que se tenga contemplado en nuestra legislación que estos actos no son permisivos en el contexto de una campaña electoral, como lo mismo acontece con la violencia política en razón de género, es para que se erradique de una vez por todas este tipo de expresiones en el entorno en el que hay actores participando en un proceso comicial. Y esto es para que se fortalezca el debate público, sin lugar a dudas la libertad de expresión, como se ha analizado en otros expedientes, por cuanto hace a los candidatos tiene que maximizarse. Ello no implica que en estos casos se lleven a cabo expresiones que difamen, que calumnien o que constituyan también violencia política en razón de género. Por eso la restricción en el caso particular se actualiza. Muchas gracias, magistrada. Magistrado. Gracias, magistrado. Si no existe ningún otro comentario, solicito al secretario general proceda a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. A favor del proyecto. Magistrado Leodegario Hernández Cortés. Es mi consulta. Magistrada presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga. A favor del proyecto. Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. Proceda a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto previamente aprobado, por favor. Con su autorización, en el expediente de análisis se resuelve. Primero, se declara existente la violación objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo,
Se impone una amonestación pública a Alma Carolina Vigiano Austria en su calidad de candidata a la gubernatura del Estado de Hidalgo, postulada por la coalición Va por Hidalgo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario general. En términos del ordenado en la presente sentencia, realizo amonestación pública a Alma Carolina Vigiano Austria, candidata a la gubernatura del Estado de Hidalgo, postulada por la coalición Va por Hidalgo, conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática y Acción Nacional, ya que la conducta realizada es existente, para lo cual se torna eficaz al inobservar las disposiciones legales, al incurrir en conductas que se configuran como violaciones a la normativa electoral, haciéndose acreedora a la amonestación pública, lo anterior de conformidad con lo establecido por la fracción tercera, inciso A del artículo 312 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Esto con el objeto de crear conciencia sobre la conducta realizada. Hecho lo anterior, solicito al secretario general continúe con el orden del día, por favor. Con su autorización, el siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Leodegario Hernández Cortés relativo al procedimiento especial sancionador 71 de 2022 promovido por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en contra de actos atribuidos al presidente de la República y Partido Morena. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario general. Cedo el uso de la voz al magistrado Leodegario Hernández Cortés para la exposición de su proyecto. Muchas gracias, magistrada, magistrado. En el caso que se expone, los partidos denunciantes consideran que el presidente de la República cometió las infracciones denunciadas, pues en la mañanera del 25 de abril se manifestó en contra de la candidata a la gubernatura postulada por la coalición Va por Hidalgo, generando un impacto negativo hacia ella y los partidos postulantes, que diversos medios de comunicación publicaron notas relativas al tema, así como un apoyo en favor de Morena y su candidato, siendo estas las siguientes. Por eso no me extraña lo que declaró una candidata del PRI en Hidalgo. No me extraña de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores, fue sincera. Porque también cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra. Pero no me extraña porque para ellos eso es populismo, paternalismo. Dice la señora, hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a las carreteras. Pues eso era lo que hacían antes, nada más que no lo destinaban a las carreteras, se robaban el dinero y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo. Asimismo, atribuyen responsabilidad a Morena por culpa invigilando, pues consideran que el presidente no pierde la oportunidad para apoyar a dicho partido y su candidato. Infracciones que a juicio de mi ponencia no se actualizan medularmente porque, como se explica ampliamente en el proyecto que someto a su consideración, el proceso electoral para la renovación a la gubernatura de Hidalgo no fue un tema destacado en la referida conferencia mañanera. Las expresiones denunciadas no constituyen un llamado para votar en contra de dicha candidata ni de los partidos que la postulan, así como tampoco a favor de Morena y su candidato, pues solo se trata de la opinión personal del presidente de la República respecto a lo que él cree resulta acorde a la ideología de tal persona, así como del instituto político en el que milita y de quienes no comparten sus ideas. Las frases denunciadas solo constituyen un punto de vista personal del denunciado respecto de lo que sucedía antes con los recursos que a su consideración eran utilizados para fines diversos de los que eran destinados y que en la actualidad, contrario a ello, se otorgan pensiones a los adultos mayores. Fueron realizadas de manera espontánea, sin que se advierta una intención premeditada para referirse a la candidata de la coalición Va por Hidalgo. Asimismo, no se puede responsabilizar al denunciado porque diversos medios de comunicación retomaran sus expresiones y publicaran notas periodísticas, pues el contexto que las dieron se encuentra amparada bajo el derecho fundamental de la libertad de expresión. Por cuanto hace a la culpa invigilando, atribuida a Morena, tampoco se actualiza, pues como ha sido reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral en diversos precedentes, los partidos políticos no pueden ser responsables por las infracciones que en su caso cometan sus militantes cuando actúan como servidores públicos. Por último, no pasa desapercibido que en su momento se concedieron medidas cautelares consistentes en la eliminación o modificación de las publicaciones que contienen los audiovisuales y o versiones estenográficas de la mañanera de 25 de abril,
solo en lo que respecta a las expresiones denunciadas, por lo que, considerando que no se actualizan las infracciones denunciadas, se propone revocar las mismas. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, magistrado Leodegario. Magistrado Manuel, se encuentra en nuestra consideración el proyecto expuesto. Adelante, magistrado. Con el debido respeto, presento un voto particular en razón del disenso del criterio asumido, en el que se determina declarar la inexistencia de las infracciones consistentes en la transgresión de los principios de equidad en la contienda, imparcialidad y neutralidad atribuidas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a Morena por invigilando. En el criterio asumido, no se consideró que las manifestaciones realizadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la mañanera del 25 de abril, en donde brevemente refirió a la declaración realizada por la candidata de la coalición Va por Hidalgo con relación a las pensiones otorgadas a los adultos mayores y denunciadas en el procedimiento especial sancionador que se resuelve, y en las que se advirtió que el denunciado se encontraba realizando su habitual conferencia mañanera, en la cual aborda una multiplicidad de temas de interés público, y que lo referido por el presidente de la República respecto a la declaración de la candidata de la gubernatura del citado estado se dio dentro del contexto de que se encontraba respondiendo a preguntas formuladas por los periodistas que cubren las mañaneras. Asimismo, en el proyecto se destaca que no se trata de propaganda gubernamental, pues además de no hacer alusión a ningún programa de asistencia social o logro de su gobierno en referencia o comparación con las que realizó de manera general, sin especificar persona o partido político alguno. En mi consideración, contrario a lo establecido en el proyecto, las manifestaciones realizadas por el presidente de la República sí contravienen el principio de neutralidad y equidad en la contienda, consagradas en el artículo 134 constitucional. Lo anterior, en razón de que, en primer lugar, las declaraciones realizadas por el presidente de la República se realizó durante una etapa de campaña en el Estado de Hidalgo, ante medios de comunicación en su carácter de titular del Ejecutivo Federal. En este sentido, como lo resolvió la Sala Regional Especializada en el expediente SR-PSC-108 de 2021, es de destacar la relevancia del cargo y la autoridad que representa, por lo que el presente asunto al manifestar las siguientes frases. Por eso no me extraña lo que declaró una candidata del PRI en Hidalgo. No me extraña de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Dice la señora, hay que quitar las pensiones y hay que destinar el dinero a carreteras. Por eso, pero pues eso era lo que hacían antes, nada más que no lo destinaban a las carreteras, se robaban el dinero y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo. En este sentido, desde mi criterio, dichas frases sí contravienen el principio de neutralidad, ya que implícitamente tienen un impacto en el proceso electoral que se lleva a cabo en el Estado de Hidalgo por las siguientes razones. La frase, por eso no me extraña, lo que declaró la candidata del PRI en Hidalgo, lleva implícita la figura de una candidata mujer por la coalición Va por Hidalgo. La frase, pues eso era lo que hacían antes, nada más que no lo destinaban a las carreteras, se robaban el dinero y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo, conlleva un programa social como un logro del gobierno del presidente de la República al establecer que ahora cada adulto mayor tiene su apoyo, por lo que, contrario a lo asentado en el criterio asumido en la sentencia que se pone en nuestra consideración, en el sentido de que la política de desarrollo social ha evolucionado desde 1910, refiriendo incluso a otros gobiernos, no lo comparto, ya que la última frase citada hace como suyo dicho programa social. Lo anterior se encuentra en sustento en la exposición de motivos de la iniciativa del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los programas sociales son una herramienta del gobierno para atender la situación de desventaja o exclusión de una gran parte de la población de nuestro país, por lo que debe aplicarse sin distingo de índole político-electoral. No obstante, como herencia de los pasados métodos clientelares basados en una débil cultura democrática, una visión utilitaria de las personas y su voto, así como la propaganda gubernamental, aún existen funcionarios que utilizan los recursos del Estado con propósito de inducir
el voto ciudadano a favor de un partido político candidato. Este tipo de prácticas son inaceptables para la convivencia democrática e incompatibles con el Estado constitucional de derecho, por lo que es necesario establecer la protección constitucional adecuada para evitar que se presenten Bien, perdón, retomo la idea del espíritu de la reforma del 134. Este tipo de prácticas son inaceptables para la convivencia democrática e incompatible con el Estado constitucional y de derecho, por lo que es necesario establecer la protección constitucional adecuada para evitar que se presenten situaciones contrarias a la ley desde el gobierno en sus 3 niveles: municipal, estatal y federal, tal y como lastimosamente fue exhibido en el estado de Veracruz. A pesar de que se han generado diversos mecanismos para evitar la utilización de recursos públicos y en particular de que los programas sociales como instrumentos para coaccionar el voto, los avances que se han dado son hasta ahora insuficientes para evitar este tipo de conductas, pues la mayoría son de naturaleza reactiva, ex post, poco eficaces y generan grandes condiciones para la impunidad. Por ello, estos casos de utilización de programas destinados a atender a los grupos sociales en situación de pobreza y vulnerabilidad se siguen repitiendo en cada elección, ya sea federal o estatal, y en una espiral que parece interminable, y que erróneamente se llega a apreciar como algo común. En este sentido, se debe traer a coalición que la equidad en la contienda electoral constituye uno de los vértices más importantes del engranaje electoral, junto con la igualdad de oportunidades y libertad de sufragio. Es uno de los 3 pilares para la construcción de la confianza de las instituciones electorales y los resultados comiciales, como elemento indispensable para el sistema democrático. Así, las autoridades electorales están obligadas a salvaguardar la equidad en la contienda como uno de los ejes principales, como uno de los principales principios rectores de la materia y como valor fundamental que garantice los principios y posibilita el pleno ejercicio de los derechos político-electorales. Por tanto, cualquier injerencia de los servidores públicos, en especial del presidente de la República, quien, como se dijo, en la relevancia de su cargo se estima violatoria del artículo 134 constitucional y que debe considerarse indebida su participación en las mañaneras al hablar del proceso electoral en Hidalgo, pues se considera está tomando parte en una contienda, es decir, actúa con parcialidad sin que esto dependa del contenido o del sentido de sus discursos. Por tanto, contrario a lo sentado en el proyecto, lo conducente sería declarar la existencia de la conducta denunciada y dar vista al órgano interno de control de la Presidencia de la República para los efectos que determinen correspondientes. Es mi posicionamiento, magistrado. Gracias, magistrado. Magistrado Leodegario tiene el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada. Bueno, he escuchado atentamente las expresiones vertidas por el magistrado, por el cual manifiesta que no coincide con el proyecto que se ha presentado a cargo de mi ponencia. Solamente me voy a referir de manera general al planteamiento formulado. Esto es, en el proyecto lo que se analiza es el contexto en el que se llevan a cabo las expresiones. Y el contexto en el que se llevan a cabo las expresiones, voy a permitirme leer un párrafo que cita aquí el quejoso para entender en qué momento y en qué contexto el presidente de la República realiza este tipo de expresiones que hoy se denuncian. Bien, en el minuto de 1 hora 25 minutos 35 segundos del fragmento de prensa del día 25 de abril de 2022, el presidente de la República expresaba lo siguiente: no solo es porque ya no tienen beneficios económicos, sino porque se sienten ofendidos por la política de darle preferencia a los pobres, al pueblo, porque en la mentalidad de muchos, el pueblo es pobre porque no trabaja, porque es flojo. Esa es la mentalidad porfirista y desde luego falsa. Ahí está el caso de los migrantes. Donde hay oportunidades salen adelante.
Miren lo que envían, 55,000 millones de dólares. Nuestro pueblo no es flojo, nuestro pueblo es muy trabajador, pero en la mentalidad conservadora de hacendados, de la época de Porfirio Díaz, de hacendados esclavistas, esto es lo que prevalece, o de caciques que maltratan a la gente humilde. Por eso no me extraña lo que declaró una candidata del PRI en Hidalgo. Y sigue el contenido que ya tenemos o hemos reproducido en la exposición que se realiza. Y lo que no tenemos acreditado aquí es esas expresiones las llevó a cabo en el proceso electoral, es decir, en el proceso de campaña, la candidata, eso no lo tenemos aquí acreditado. Eso, desde mi punto de vista, sí sería grave y delicado, porque estaría contrastando las expresiones de una candidata, el propio presidente de la República, en un acto o en actos, digamos, de propaganda electoral. Eso no está aquí acreditado en el expediente. Bien, el contexto en el que se ha analizado básicamente es, esa expresión la realiza de manera espontánea cuando a una pregunta expresa de un periodista se le requiere al presidente que responda y hace toda una contextualización respecto del pensamiento que desde su ideología considera hoy se han dado cambios a través de las acciones llevadas a cabo en un gobierno. Perdón. En esa situación considero que no se actualizan la vulneración a los principios de legalidad, de imparcialidad, porque ni al principio de equidad, porque esas expresiones en sí, como se ha manifestado en el proyecto, no llevan ni siquiera a través de los equivalentes funcionales la intención de llamar a votar a favor y mucho menos de votar en contra de una candidata. Es por eso que se está razonando de esta manera y por eso se declara que es inexistente la conducta denunciada. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado Leodegario. Magistrado Manuel tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Únicamente para hacer referencia a lo siguiente, el artículo 134 constitucional también tiene una prohibición expresa de hacer propaganda personalizada. Yo no encuentro dentro de la lectura del expediente, que también lo conozco bien, cuál sea la pregunta expresa del reportero en relación a la intervención que tengan en relación al Estado de Hidalgo. Eso queda de lado. Si bien esto es una expresión, no tenía por qué ser señalamiento de un proceso electoral que se está realizando en esas fechas, estamos hablando del 25 de abril, en pleno proceso de campaña electoral. El hecho de manifestar, como lo señalé y lo señalo en el voto particular, de que está promocionando este beneficio que otorga desde su perspectiva hoy a los adultos mayores en contravención de una manifestación que hace la candidata, creo que si hay una intervención, pudiera ser, como usted lo dice, señor magistrado, una perspectiva de su libertad de expresión, pero yo creo que va más allá. Si la plática hubiera seguido tal y como venía la charla en relación a la evolución porfirista y la evolución del pensamiento caciquil y que hoy los adultos mayores, no le vería mayor problema, pero el hecho de intervenir y de señalar precisamente a una candidata del PRI en el Estado de Hidalgo que hizo esa manifestación, creo que sí hay una incidencia. Y una incidencia más allá que en lo particular al principio de equidad y imparcialidad, el cual está obligado todo funcionario público, y particularmente el presidente de la República, porque la mañanera no únicamente tiene un impacto regional, tiene un impacto de carácter nacional. Ahí es donde yo difiero del proyecto y creo que sí se está vulnerando el artículo 134 en su integridad. ¿Sería cuánto? Gracias, magistrado Manuel. Magistrado Leodegario tiene el uso de la voz. Sí, solamente para precisar lo siguiente. A ver, como se ha expresado en el expediente, no obra documento alguno que acredite que esas expresiones realizadas por la candidata las haya realizado en la etapa de campaña electoral. Eso no está acreditado en el expediente, lo cual desde mi punto de vista sí pondría en evidencia un contraste o una confrontación de manera literal por las expresiones emitidas por una candidata. En el caso particular,
eso no se encuentra plenamente acreditado en el expediente. Ahora bien, el contexto en el que se llevan a cabo las expresiones, como se ha manifestado, es en un contexto donde se está desarrollando la expresión por parte del presidente haciendo uso de su libertad de expresión. Eso limitaría el hecho de que exista una persona que haya emitido opiniones con anterioridad al proceso electoral, que no se tiene acreditado en qué tiempo las realizó, para que se puedan llevar a cabo o traer al contexto en el que está desarrollando la plática o la contestación a la pregunta formulada por el periodista o la periodista, yo creo que no tendría una limitación, salvo que llamara expresamente o a través de sus equivalentes funcionales a votar o no votar por una determinada opción política. Por cuanto hace el segundo punto, de promoción personalizada, tampoco se acredita. No obra en el expediente tampoco el hecho que mencione que gracias a su persona o gracias a que cuando él asume la presidencia de la República, estos apoyos a los adultos mayores se hayan llevado a cabo. Es más, es un hecho público y notorio que el apoyo a los adultos mayores no es un beneficio que se tiene de manera reciente a partir de que el presidente de la República asumió la presidencia de la República. Es decir, es un hecho público y notorio que este apoyo ha venido ya con anteriores sexenios. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Leodegario. Magistrado Manuel tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Yo nada más quisiera determinar dos cuestiones. No confundamos el llamamiento al voto con la imparcialidad que deben guardar. Aquí no tiene que haber llamamiento al voto. Se hizo en el contexto de una mañanera. ¿Sí? ¿Recursos públicos? Sí hay. Se paga a través de la Presidencia de la República. Esas mañanas ya son un hecho público notorio que se hacen a través de la Comisión de Difusión o de la Secretaría de Difusión de la Presidencia de la República. Ahora, cuando hace la alusión, no me extraña que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Dice la señora, hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a carreteras. Ahora, en el contexto, pues eso era lo que hacían antes, nada más que no lo destinaban a las carreteras, se lo robaban el dinero y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo. Creo que esa es una propaganda más que personalizada y establecer que ahora sí lo tienen a partir de que él llega, rompe cualquier esquema. Desde mi perspectiva, yo entiendo que son lecturas diferentes, pero ese es el posicionamiento que yo hago y yo atiendo que no necesariamente tiene que haber un llamado al voto para romper el principio de equidad en la contienda y no tiene que haber una expresión personalizada para el principio de equidad y de neutralidad. Estamos hablando de recursos públicos y de propaganda personalizada, que es diferente a actos anticipados o un llamamiento al voto. Sería cuanto mi comentario. Muchas gracias. Gracias, magistrado Manuel. Por mi parte, si me permiten, me voy a posicionar respecto del presente procedimiento especial sancionador y voy a adelantar que yo voy a apoyar el proyecto porque considero que las conductas denunciadas son inexistentes y que no se con el contenido denunciado de la mañanera que estamos observando, no se violan los principios de equidad, neutralidad ni legalidad en el proceso electoral en curso en el estado de Hidalgo. Lo anterior lo baso en 3 consideraciones firmes. La primera, el contexto en el cual se lleva a cabo las manifestaciones que le atribuyen al denunciado y que se encuentran debidamente acreditadas en autos es en una mañanera, es a través de una entrevista que le realiza un periodista al denunciado y a través del cual él empieza a emitir en base a su libertad de expresión lo que él considera en relación a lo mismo. Ahora bien, la segunda consideración es que la primera parte de lo que está siendo objeto de discusión es la frase en donde dice el denunciado, la candidata, no me extraña, la candidata de Hidalgo quiere quitar el apoyo a adultos mayores. Partiendo y quedándome en esta primera parte de esta frase, para mí no existe violación al principio de neutralidad en razón de que no considero que con esta
primera parte, el denunciado esté haciendo alusión a que voten o no voten por determinada persona. Puede haber un sector que esté de acuerdo con lo que él señala, puede haber otro sector que no esté de acuerdo, y eso es lo que a mí me lleva a concluir que no se está violando los principios de equidad ni neutralidad en la contienda electoral. En la segunda parte, en cuando el denunciado hace alusión a que y ahora sí los tienen, en esta parte yo quiero ser muy precisa en 2 puntos. En ninguna parte de la expresión yo observo que el propio denunciado esté señalando que él ha logrado dar ese tipo de apoyo a los adultos mayores. En ninguna parte de esa expresión lo señala de esa manera, tampoco señala que sea un logro de su gobierno como para que pudiéramos estar pensando o que estuviéramos en presencia de propaganda gubernamental. Entonces, estas son las 3 razones por las cuales yo acompaño el proyecto y considero que no se violan los principios de imparcialidad, neutralidad ni equidad de la contienda electoral. Si no existe ningún otro comentario, solicito al secretario general proceda a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. En contra, emitiendo voto particular. Magistrado Leodegario Hernández Cortés. A favor, es mi consulta. Magistrada Presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga. Como lo adelanté, a favor del proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto particular anunciado por el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Gracias, secretario general. Proceda a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado por la mayoría, por favor. Con su autorización, en el expediente en análisis se resuelve. Primero, son inexistentes las infracciones denunciadas de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se revocan las medidas cautelares que en su momento fueron concedidas de conformidad con lo razonado en el apartado correspondiente del último considerando. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario general. Sírvase a continuar con el orden del día, por favor. Con su autorización, el siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Leodegario Hernández Cortés relativo al procedimiento especial sancionador 74 de 2022 promovido por el partido político Morena en contra de actos atribuidos a Alma Carolina Vigiano Austria y otros. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario general. Cedo el uso de la voz al magistrado Leodegario Hernández Cortés para la exposición de su proyecto. Muchas gracias. Con su permiso, magistrada, magistrado. Doy cuenta del proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador, cuyos datos de identificación ya ha precisado el secretario general, en el cual un partido político denunció a la candidata a la gubernatura de Hidalgo por posible violación a la normatividad electoral por la supuesta colocación de una lona con propaganda electoral en un edificio público con actividades educativas, pues en el mismo se encuentra la sede de una plaza comunitaria del INEA, y a los partidos políticos integrantes de la coalición que la postulan por culpa invigilando. Durante la investigación, la autoridad instructora requirió al Comisariado Ejidal de la población con el objeto de determinar si dicho inmueble era propiedad privada o pública, pues el referido inmueble correspondía a la presidencia ejidal, ante lo cual este comunicó que dicho inmueble era parte de la población ejidal y que no le revestía ninguno de los 2 caracteres, pues el mismo era propiedad de toda la comunidad. Asimismo, manifestó que de manera unilateral y en pleno ejercicio de sus derechos había decidido colocar la lona denunciada, motivo por el cual la autoridad instructora resolvió señalarlo de oficio como posible denunciado en el PES. Ahora bien, después de la revisión exhaustiva del caudal probatorio que obran en el expediente, se advirtió la existencia de la lona denunciada y que la misma contenía propaganda de la candidata a la gubernatura y de la coalición que la postula. Asimismo, que el inmueble correspondía a la presidencia ejidal de la comunidad y que en ella se realizaban actividades de desarrollo de la comunidad ejidal y educativas, al comprobarse que efectivamente en dicho lugar se encuentra la sede de una plaza comunitaria del INEA. Por lo anterior, la ponencia considera que al permitirse la colocación de propaganda electoral en inmuebles destinados al desarrollo de actividades escolares, produce una influencia sobre el electorado, al generar la idea de que en dichas actividades son impulsadas por algún partido político o candidato, lo cual resulta contrario al principio de equidad en la contienda, por lo que se propone declarar la existencia de la infracción denunciada e imponer la amonestación pública a la candidata y al presidente del Comisariado Ejidal, así como a los partidos políticos e integrantes de la coalición que la postulan por culpa en vigilando. Gracias, magistrado Leodegario. Magistrado Manuel, se encuentra a nuestra consideración el proyecto expuesto. Sí, gracias, Presidenta. Si usted me permite, coincido con casi todo el proyecto, nada más que aquí por el principio de presunción de inocencia, tal y como obra en el expediente, la candidata no compareció. Pero además hay una manifestación que se expresa.
por parte del presidente comisario general, que de mutuo propio, que sí fue llamado a este juicio de forma oficiosa, que de mutuo propio él la colocó, a pesar de no haber comparecido, creo que es indebido sancionar a la candidata. Estoy de acuerdo con sancionar al presidente comisario general porque como lo manifestó él personalmente, él le colocó de mutuo propio. Y por otro lado, por culpa vigilando, porque hay reconocimiento expreso por parte de los partidos políticos del conocimiento que existía de esta propaganda en el ámbito del comisario ejidal. Sin embargo, al no comparecer a la audiencia de pruebas de alegatos de la candidata, creo que estamos rompiendo el principio de presunción de inocencia de ver una confesión expresa del presidente municipal. Si bien es cierto, pudiéramos considerar que la candidata o su equipo de trabajo entregó la propaganda para que se colocara, ellos no dijeron que se colocara en un lugar prohibido. Sería cuanto la atención. Gracias, magistrado Manuel. Magistrado Leodegario tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Pues bien, como lo ha manifestado el magistrado Manuel, en efecto, la candidata fue denunciada en el escrito de presentación del procedimiento especial sancionador, fue notificada también. Esto obra aquí en el expediente que fue debidamente notificada, fue emplazada para que compareciera. Sin embargo, pues de lo que obra en autos, fue emplazada el oficio, se dejó el 14 de mayo del año 2022 a las 11 horas con 15 minutos y para que esperara la notificación, y se tiene aquí que se recibió traslado. Muchas gracias. Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 14 minutos del lunes 30 de mayo de 2022, reanudamos la presente sesión. Nuevamente una disculpa, volvimos a tener una nueva falla. Magistrado Leodegario, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada. Bien, pues me hago cargo de los comentarios vertidos por el magistrado Manuel, en el sentido de que desde su punto de vista habría que omitir la sanción a la candidata Alma Carolina Vigeno Austria. Bien, refería que en el expediente obra la notificación realizada a la candidata en fecha 14 de mayo del año 2022. Quien recibe es una persona que dice ser su abogada y tuvo la oportunidad en este caso que estamos exponiendo para deslindarse de la propaganda colocada o exhibir pruebas, documentos que la desvincularan totalmente de la conducta que se está denunciando. Sin embargo, fue omisa en comparecer, no compareció en este procedimiento especial sancionador. Por lo tanto, en nuestro criterio, sí se debe de fijar la responsabilidad atribuida de la colocación de propaganda en edificios públicos, porque como se razona en el proyecto, se considera que es un edificio público en razón a los servicios que se prestan en esa localidad, y el inmueble tiene que tomarse como un todo, no de manera parcial, de acuerdo al ofrecimiento de documentos expuestos por el comisariado ejidal. Y tal y como se expone en el proyecto, esto se está razonando y desde nuestro punto de vista la acreditación de la infracción sí alcanza a la candidata. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado Leodegario. Magistrado Manuel tiene el uso de la voz. Es correcto. Atiendo su comentario, únicamente que aquí el tema de la infracción se refiere a la colocación. Atendiendo la palabra literal, quien coloca es quien va, pone, sujeta o fija. En este caso, como usted también lo señala, hay una manifestación expresa del comisario ejidal que él de mutuo propio la colocó. Ojo, una cosa es la elaboración, la colocación o fijación, que son parámetros diferentes. Atendiendo al concepto de colocación, creo que se debe sancionar, como usted lo propone, al comisario de ejidal y a los partidos políticos en culpa en vigilando. No comparto la tesitura de sancionar a la candidata, porque al final de ellas tampoco está acreditado en el expediente que ella la colocó, mandó a su equipo o fue de quien determinó la colocación en el lugar prohibido. Contrario censo, a la falta de elementos en el expediente, también tendremos que partir del principio de presunción de inocencia.
pero por cuanto es la visión que yo tengo y en estricto apego a, digámoslo, transformarnos al tipo penal. No podemos hacerlo, no podemos sancionar a alguien por algo similar. Aquí la frase es la colocación de propaganda en lugares prohibidos. Ese es mi punto de vista y hasta ahí dejaría mi comentario. Gracias. Gracias, magistrado Manuel. El magistrado Leodegario tiene el uso de la voz. Sí, solamente para precisar que, como se ha expuesto, nuestro criterio se desvincularía, por ejemplo, en su caso a la candidata, si se tuviera acreditado que, por ejemplo, esa propaganda no corresponde a la propaganda difundida, distribuida para su colocación por parte del equipo de la candidata. Eso no está en el expediente, eso no obra en el expediente, que tengamos elementos suficientes para establecer de que la persona que manifiesta por mutuo propio llevó a cabo el acto, pues que esa persona haya elaborado sin conocimiento de la candidata o sin conocimiento del equipo de la candidata esa propaganda y que él mismo la haya colocado. Eso no obra en el expediente, no está como se ha referido. Por lo tanto, desde mi criterio, pues tenemos que atender a lo que existe en el expediente, y lo que existe es que se ha denunciado la colocación de propaganda correspondiente a la candidata y a los partidos políticos que están siendo sancionados. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado Leodegario. Magistrado Manuel tiene el uso de la voz. Yo insisto, yo no me refiero a que hable al expediente o no, sino me refiero a, si lo podemos llamar así, al tipo penal. Colocación. ¿Qué es la colocación? La fijación, el hecho de llegar, fijar, colocar en lugar prohibido. El sancionable es quien coloca, no quien elabora ni quien distribuye. Es una perspectiva y sé que hay precedentes a la superior, pero son diversos, porque también hay una vigilancia estricta de los partidos o los equipos para la fijación, que serían contrarios a lo que establecería la propia colocación cuando hay una confesión que fue de mutuo propio. Es cuanto. Y nada más lo hago por encuadrar el marco normativo, y no es que obra el expediente, sino es la conducta que estamos sancionando. ¿Sería cuánto? Gracias, magistrado Manuel. Si no existe ningún otro comentario, solicito al secretario general proceda a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Emitiré un voto particular por lo que ya referí por cuanto hace la sanción relativa a la candidata, y concuerdo con la sanción al comisario de Ejidal y a los partidos por culpa invigilando. Magistrado Leodegario Hernández Cortés. Con el proyecto, al ser mi propuesta. Magistrada presidenta Rosamparo Martín de Lechuga. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto particular anunciado por el magistrado Manuel, únicamente en relación a la candidata Alma Carolina Vigiano Austria. Gracias, secretario general. De lectura los puntos resolutivos del proyecto previamente aprobado por la mayoría, por favor. Con su autorización, presidenta, en el expediente en análisis se resuelve. Primero, es existente la infracción atribuida a Alma Carolina Vigiano Austria y Ángel García Cerón, presidente del Comisariado Ejidal de San Antonio el Desmonte, así como al Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática por culpa invigilando, de conformidad con lo expuesto en el considerando sexto de la presente resolución. Segundo, se impone a los denunciados la sanción consistente en amonestación pública en atención a la individualización contenida en el considerando séptimo de la presente resolución. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretario general. En términos del ordenado en la presente sentencia, realizo amonestación pública a Alma Carolina Vigiano Austria, candidata a la gubernatura del estado de Hidalgo, postulada por la coalición Va por Hidalgo, a Ángel García Cerón, presidente del Comisariado Ejidal de San Antonio el Desmonte, así como por culpa invigilando a los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional que la conforman, ya que la conducta realizada es existente, para lo cual se torna eficaz al inobservar las disposiciones legales, al incurrir en conductas que se configuran como violaciones a la normativa electoral, haciéndose acreedores a una amonestación pública, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 312 del Código Electoral para el Estado de Hidalgo, fracción primera, inciso A. Esto con el objeto de crear conciencia sobre la conducta realizada. Hecho lo anterior, solicito al secretario general proceda a continuar con el orden del día.
Con su autorización, Presidenta, el siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez relativo al procedimiento especial sancionador 76 de 2022 promovido por el partido político Morena en contra de actos atribuidos a Julio Manuel Valera Piedras y otros. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario general. Cedo el uso de la voz al magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez para la exposición de su proyecto. Con la venia del Pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador 076 y acumulados, mediante el cual el partido político Morena, por conducto de su representante acreditado ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral Hidalgo, interpone en queja en contra de Julio Manuel Valera Piedras en su calidad de diputado local por violación del principio de neutralidad. En este sentido, el motivo de la denuncia consiste en que el funcionario denunciado acudió el día martes 5 de abril a un evento de campaña de la candidata de la coalición Va por Hidalgo, violentando así el principio de neutralidad. En este sentido, en el proyecto que se pone a su consideración, se tiene por acreditada la existencia de las publicaciones denunciadas, en el cual fue desahogada mediante acta circunstanciada por la autoridad instructora, por lo que, una vez desarrollado el marco normativo de la presente resolución, se determinó que, de acuerdo con el estudio de la violación al principio de neutralidad respecto al funcionario denunciado, la cual se analizó en el proyecto, se determinó con base a los elementos probatorios recabados por la autoridad instructora. Al solicitar la información al Congreso del Estado, quien lo general informó que no existe registro de que un funcionario denunciado haya solicitado licencia para separarse de su cargo, además de que no solicitó viáticos y o recursos materiales para el día martes 5 de abril. Asimismo, se tiene acreditado de la instrumental de actuaciones que la sesión ordinaria número 46 del día 5 de abril, en la cual, de acuerdo al pase de lista que se realizó en el Congreso local, se acreditó que el denunciado se encontraba presente realizando sus labores de diputado. En este sentido, como se observa en los autos, se llevó a cabo la sesión ordinaria en la cual estuvo presente el diputado local denunciado, por lo que las pruebas que obran en autos se acredita que no desatendió sus obligaciones o que hubiera solicitado viáticos al órgano para el cual labora para acudir al evento denunciado. Asimismo, como se acordó en la sentencia que se pone en su consideración, la Sala Superior se apartó de la interpretación de la asistencia de los legisladores a actos o eventos proselitistas en días hábiles, constituye una infracción a la normativa electoral, con independencia de que solicite licencia sin goce de sueldo o permisos u otro acto equivalente, y que su presencia suponía el uso indebido de recursos públicos en atención al carácter de la función que desempeña. Ya que, como analizó la Sala Superior, el carácter de legislador con el de militante o afiliado al instituto político, que en la mayoría de los casos subsiste en el sistema electoral actual, resulta válido concluir que la sola asistencia de ellos a actos proselitistas en días hábiles o inhábiles, en cualquier hora, de ningún modo transgrede el principio de neutralidad, porque ese solo hecho no implica, per se, la utilización indebida de recursos públicos, y por ende la violación del artículo 134 constitucional. Esto porque, como ciudadanos, los legisladores tienen derechos tales como las libertades de expresión y asociación, que son inescindibles, los cuales válidamente pueden ejercer siempre y cuando no trastoquen las libertades de los demás, no irrumpen los principios rectores de los procesos comiciales y tampoco descuiden sus funciones emanadas del orden jurídico, por lo que de ningún modo existe asidero normativo para interpretar que la sola asistencia de los legisladores a actos proselitistas trastocan el orden jurídico. En este sentido, de acuerdo a las pruebas aportadas por el denunciante, no se advierte violación al principio de neutralidad por parte de Julio Manuel Valera Piedras, ya que su asistencia al evento proselitista no genera una violación, toda vez de que no acredita la utilización de recursos públicos o haya descuidado sus funciones parlamentarias para acudir al evento denunciado. Les da cuenta, magistrada, magistrado, quedó sus órdenes. Gracias, magistrado Manuel. Magistrado Leodegario, se encuentra en nuestra consideración el proyecto expuesto. Sin comentarios, magistrada. Gracias, magistrado. Al no existir comentarios tampoco de mi persona, solicito al secretario general proceda a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta. Magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Es mi consulta. Magistrado Leodegario Hernández Cortés. A favor del proyecto. Magistrada Presidenta Rosamparo Martínez Lechuga. A favor del proyecto. Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, secretario general. Proceda a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto previamente aprobado, por favor. Con su autorización, en el expediente en análisis se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas al denunciado de acuerdo a lo considerado en el cuerpo de la sentencia. Segundo, se declara la inexistencia de las conductas denunciadas a Alma Carolina Vigiano Austria en su calidad de candidata postulada por la coalición Va por Hidalgo a la gubernatura del Estado de Hidalgo y a los partidos denunciados por culpa en vigilando. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario general. Compañeros magistrados, al haberse agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las 13:28 del día lunes 30 de mayo de 2022, damos por terminada la presente sesión. Gracias, buena tarde.